climático y el resto de entrevistados casi ninguno identifica la actividad humana. Y en la parte de los acontecimientos cada vez más drásticos que tienen que ver con las sequías o con las lluvias, esta persona lo menciona 4 veces en la entrevista. Y bueno, si vemos una lectura horizontal, identificamos como lo que más nos refieren ellos sobre cambio climático es efectivamente cambio de clima, pero aumento de temperatura y el cambio de comportamiento en algunas especies animales o vegetales, que ahorita vamos a profundizar en la parte de las vacas, cómo viven esto, y el aumento en los acontecimientos climáticos. Bueno, aquí viene en otra representación, ya no es numérica, pero nos permite identificar la frecuencia o los eventos que más mencionaron ellos. Y para el caso, por ejemplo, del aumento en los acontecimientos extremos, vemos que el 52% de nuestros entrevistados lo que más mencionó que les ha afectado la actividad de la producción de leche ha sido efecto de la sequía, porque además de esto, quienes son productores de leche o ganaderos también son agricultores, es decir, siembran su propio, principalmente maíz, para alimentar su ganado. Entonces podríamos decir que es una población como doblemente vulnerable porque pierde la parte del alimento también para las vacas y disminuye la parte de la producción de leche. En segundo lugar, también vemos que ya están identificando afectaciones por causa de las heladas y por último de lluvias que tienen lluvias muy intensas que han acabado también con parte de hectáreas sembradas. En la voz de los entrevistados, pues aquí podemos ver cómo ellos manifiestan este tipo de afectaciones. Uno de ellos dice que el 2011 fue el año más drástico, o que él recuerda que ha sido el más drástico. Se refiere como cuando él sembraba, también levantaba poquito, y además con las lluvias tenía los tanques para el abastecimiento de agua de las vacas. Dice yo, ahorita mucha gente ni siquiera, no tenemos ni alimento ni agua para los animales. Aquí también dicen, personas mayores tienen mucho más años en esto, viviendo en la zona, dicen que nunca había habido una sequía como la de este año. Yo acoté ahí que era 2011. Ha sido la sequía más dura. Hay uno que dice, ya si este año no llueve, de a tiro desgracia para ellos, porque además su economía pues depende principalmente de esta actividad. Y también dan cuenta de que es el primer año que tienen una helada más fuerte que las de costumbre, ¿no? Para el caso de comportamiento en algunas especies animales, cuando nosotros documentamos si ya dentro de los establos las vacas habían sufrido algunas afectaciones relacionadas con cuestiones ambientales, y si ustedes se fijan, más del 50%, todo esto que ellos mencionaron, está relacionado ya con la parte del estrés calórico. Es decir, cuando la vaca ya se sale de esta zona termoneutral o zona de confort y empieza a tener síntomas o signos de que ya tiene estrés calórico. La mayor parte de ellos dicen estrés calórico que afecta a la producción de leche, el estrés calórico que está afectando también el ciclo reproductivo de las vacas, el estrés calórico que reduce también la ingesta, o sea, ya cuando la vaca tiene estrés calórico se rehúsa a comer, buscan también agua, incrementan la respiración, tienen un babeo excesivo. Hay algunas que ya tienen como hasta dificultades para moverse, ya ni siquiera estos animales van y buscan el agua o van y buscan el alimento. Pero también nos mencionaron otro tipo de enfermedades que ellos identifican que están asociados a eventos climatológicos. Hay algo que ellos denominan, o que los médicos les han dicho que se denomina mastitis ambiental. Las vacas también han sufrido problemas respiratorios, principalmente por neumonías, ya sea por cambios drásticos también a temperaturas frías, algunas otras por intoxicación y otros que mencionan por fiebre de leche. En la literatura manifiestan o escalan de esta manera como las consecuencias del estrés calórico desde los síntomas como más, los primeros síntomas hasta que el ganado llega a morirse. Entonces nosotros identificamos lo que ellos marcaron como con mayor frecuencia, que dice reduce la producción de leche y alteran el ciclo reproductivo, que ya están todavía no, ya están en la parte de la mitad o incluso más hacia arriba de una situación grave, ¿no? Que ya los acercan a la muerte. Y en voz de los entrevistados, efectivamente dice, hay algo que nos ha ido aumentando, que es el estrés calórico, y lo estamos sufriendo. Antes era como muy difícil o no percibían que lo tenían como con tanta frecuencia.
sus vacas no soportan mucho el calor y el estrés calórico las afecta. Dice, usted las ve sin que nadie los arríe ni nada, los animales que andan fuera a las 12, 1 de la tarde las encuentra debajo de un árbol sin que nadie les diga nada. Y las vacas no se preñan, por ejemplo, si se llegan a preñar también tienen abortos. Y por último, otro entrevistado dice, un animal que esté en estrés calórico no le va a producir lo mismo que un animal que esté en confort. Pero una dificultad que tienen ellos, porque sus sistemas de producción quizá no son tan aventajados, dice, batallamos mucho para medir. Hay muchos ganaderos que no llevan tampoco el registro de la producción de leche diaria que le da la totalidad de sus vacas y ni siquiera la totalidad por vaca. Entonces, como no tenemos tampoco un registro exacto de la producción, pues también batallamos mucho para medir si efectivamente el estrés calórico nos está afectando y qué tanto nos está afectando la producción. Otros indicadores de cambio climático también en especies de animales o vegetales, ellos dan cuenta del aumento también en la cantidad de moscas. Dice, antes decíamos que no venía la mosca en cierta temporada y ahora vemos más moscas. Desde ahorita, yo puse, en marzo fue que hice esta entrevista, hasta octubre. O sea, tienen más presencia. Y obviamente pérdidas en la siembra de maíz, que hubo quien no cultivó. Por ejemplo, en el 2011, dice, yo cultivaba 1000 toneladas y ocupo 1200 para el ganado y bueno, ahora tuvo que desembolsar económicamente esto que antes él tenía dentro de su producción. Y otra especie que le llaman triticali, que dicen lo siembran en invierno porque es un poco más resistente al frío, pero también con las heladas que tuvieron han tenido la pérdida ya de esta producción, de este grano. Y otros aspectos que los han afectado también muchísimo es el aumento en los costos de los alimentos al ganado. Como han vivido la parte de la sequía, pues también se les han incrementado hasta el 50%, casi el 50%, unos aumentaron el 100% de su costo, otros el 40%, mientras ellos prácticamente tienen que seguir vendiendo la leche al mismo costo o cuando mucho les aumentan un 10 o un 20%. Y la inversión que ellos están haciendo pues es mucho más grave. Además también tuvieron problemas para el gasto de alimento, dice, mucha gente acapara y después viene a revendernos, ¿no? Sobre todo ahora con la sequía que fue al estado de Jalisco, fueron compradores del estado de Aguascalientes, Zacatecas y Durango, compraron también esta parte del forraje, entonces les subieron los precios. Ellos también mencionan que tienen problemas porque se ha permitido mucho la comercialización de la leche en polvo, entonces esto también les ha disminuido a ellos las ventas. Y mencionan también una falta de apoyo de programas de gobierno. Dentro de la parte de la entrevista donde nosotros documentamos las acciones que han implementado frente a la problemática, como el mayor problema que ellos identifican es la carencia de agua para sus animales, por lo que han implementado bordos y acarreo de agua desde la parte de la cabecera municipal en camionetas, tambos o pipas, llevan hasta su lugar, hasta los establos. Algunos han podido entubar el agua, pero aquí hay otra parte, dice, están haciendo pozos para buscar agua cada vez más profundos y ahorita vamos a ver, bueno, vamos a profundizar en esto. Algunos intentan economizar el uso de agua y hay quien ha invertido en la parte de la mejora genética para exigirle como más rendimiento a las vacas. No obstante, ahorita vamos a ver cómo algunos de estas acciones, en lugar de permitir una buena adaptación, los están haciendo incluso más vulnerables. Por ejemplo, en la parte de los pozos para obtener agua, aquí nos dicen, por ejemplo, que excavaban o tenían licencias para excavar pozos de 100 a 150 metros y a pesar de que mencionan que ya no están permitidos porque hay una sobreexplotación de este tipo de agua del subsuelo, ahora están excavando pozos con esos mismos permisos de 300 y hasta 400 metros, por lo cual lo que no hemos podido hacer es ir a tomar muestras para analizar la calidad del agua, pero muy probablemente también tengan problemas de presencia de algunos metales pesados en este tipo de pozos. Por lo tanto, esto que ellos también están haciendo, claro, y están afectando también directamente la salud de su ganado. Y sobre la mejora genética, ¿qué hacen? Pues ellos intentan a través de la mejora genética sobreexplotar la ordeña de la vaca. Entonces dice, bueno, las alimentan más, pero esto también a las vacas las hace más vulnerables porque aceleran su metabolismo. Dice, la misma presión que tuvimos del incremento de los costos nos obligó a hacernos más eficientes, por lo tanto tuvimos que implementar
implementar otro sistema de producción que es mejora genética y 3 ordeñas al día de las vacas. Y por último, bueno, dentro de la parte también tuvimos una entrevista con el presidente de la Asociación Ganadera de Encarnación de Díaz, y pues nos ha dicho cómo se ha visto afectada la parte de los ganaderos. Dice, se ha vendido a partir del 2011 con la sequía el 30% de los animales, y en su mayoría pues quienes se ven más afectados siempre han sido los pequeños productores que tienen de 100 o menos de 100 vacas. Pero algo también que les comentaba el doctor Arturo Curiel, como también cuando uno les pregunta, bueno, ¿y usted estaría dispuesto también a cambiar un poco su actividad o a incorporar nuevas especies, además de las vacas Holstein que ya tienen ahorita produciendo leche? Y pues es como muy difícil. La primera respuesta prácticamente de todos es no, porque es lo que hemos hecho toda la vida. Y no, la parte también que a lo mejor la doctora Garibay les comenta, la parte de este riesgo que podría tener inicialmente el dedicarse a otra actividad o incorporar una nueva especie o cultivar otra cosa de lo que normalmente han cultivado, como que es muy difícil inculcar estas nuevas tradiciones. Incluso hay quien se rió de nosotros, ¿no?, cuando le hicimos esta pregunta si estaría dispuesto a cambiar algo. Dice, uno ya está tan enrolado en esto que sí se te hace difícil cambiar. Y no le decíamos necesariamente de profesión, ¿no?, sino incorporar nuevas especies. Dice, tenemos mucho cariño por nuestras tierras y aunque sean secas, pues muchas veces vemos otros ranchos con muchísima agua, pero una parte por lo que uno no cambia su territorio es por el cariño que uno le tiene a su tierra. Y la entrevista también con uno de los médicos veterinarios que atienden la mayor parte de los establos de la región, él menciona cómo como profesional también ha tenido como poca respuesta de la gente cuando intentan organizarles cursos de capacitación o implementar algo que mejore estas condiciones de producción de leche. Dice, la mayoría de los ganaderos aquí están pañales, aún lo poquito que uno sabe le da consejos, pero pues uno los agarra y otros no, porque la gente de aquí dice, los salteños somos muy especiales. Dice, no sé cómo sean ustedes, pero los salteños somos muy especiales. Entonces, considerar también la parte de la cultura de estas comunidades con las cuales uno está trabajando y a las cuales quisiera uno ofrecerles una propuesta de adaptación es muy importante, porque puede ser como una barrera de resistencia también plantear nuevas propuestas. Y por último, pues algunas reflexiones finales, porque todavía estamos en este proceso de seguir tomando datos y analizarlos. Pues las vacas lecheras pueden constituir o constituyen ya de hecho un indicador de cambio climático por la vulnerabilidad que tienen a las afectaciones, sobre todo de temperatura y humedad. La vulnerabilidad de esta especie pues se ve incrementada cuando estos productores de leche aún no tienen los conocimientos pertinentes o bien las medidas de adaptación que ellos están incorporando no necesariamente son las adecuadas y muchas de ellas están volviendo más vulnerables a estas vacas. Como lo menciona aquí, es el primer año que se presenta una situación crítica de acuerdo a lo documentado por los participantes de sequía, pero las consecuencias pueden ser fatales si esto si se presenta con mayor frecuencia en los siguientes años. Es necesario que nuestras propuestas de adaptación consideren, además de las problemáticas, la cultura y la fuerza de la tradición de estas personas. Es necesario, yo planteo, no solo el diseño de propuestas de adaptación, sino también de alfabetización a esta gente sobre cambio climático, que les permita tomar decisiones y acciones mucho más pertinentes. Además, consideramos que cualquier estrategia que tenga como propósito promover estas prácticas de adaptación, que permita desarrollar procesos sostenibles, tiene que incorporar la parte de conocimientos, actitudes y valores, así como la parte de técnicas, procedimientos y tecnologías. Y por último, hemos considerado de valor cómo esta parte de incorporar estos datos cualitativos o la voz directamente de los afectados nos permite dentro de estos estudios o dentro de estas investigaciones analizar con mayor detalle la vulnerabilidad al cambio climático y la capacidad adaptativa a nivel comunitario o de pequeños grupos, y combinar tanto el conocimiento con la información científica, el conocimiento que tienen estos productores con la información científica, para lograr un mejor entendimiento
mostrar si oye a todos. Bueno, esta es una de nuestras visitas a los